Cuando caminas en la noche por una calle oscura y desierta, piensas que ves un movimiento en las sombras a tu espalda. ¿Será un asaltante? Tu mente pasa por un procesamiento de modo miedo. De pronto, escuchas con más claridad crujidos que normalmente no hubieras escuchado o advertido. Tus planes cambian al presente. Ese sentimiento de hambre que tenías desaparece. El dolor de cabeza se evapora. El concierto al que te dirigías esa noche de pronto pierde importancia. Leonard Lodinow. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Era el 26 de septiembre de 1983. Stanislav Petrov estaba supervisando el sistema de alerta temprana soviético cuando de repente se activó una alarma indicando que Estados Unidos había lanzado varios misiles nucleares hacia la Unión Soviética. A pesar de que los protocolos indicaban que debía informar de inmediato y lanzar una contraofensiva, Petrov sospechó que podría tratarse de un error del sistema. Decidió esperar y no informar de la alerta a sus superiores. Desafortunadamente, a pesar de su valentía, Petrov no recibió el reconocimiento que merecía por parte de las autoridades soviéticas. En lugar de ser recompensado, fue reprendido por no seguir estrictamente los protocolos establecidos. Esto afectó su carrera profesional y nunca ascendió más allá de su posición como teniente coronel. Además, su familia también sufrió las consecuencias de su decisión, ya que la presión y el estrés del incidente contribuyeron a la ruptura de su matrimonio. A pesar de todo esto, Petrov siguió viviendo en una relativa oscuridad hasta que el incidente fue dado a conocer públicamente años después. Su historia finalmente recibió la atención que merecía y se le reconoció como un héroe que evitó una catástrofe nuclear. Petrov evitó, a partir de una decisión, la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué podemos aprender de Petrov? Cómo las emociones influyen en las decisiones. ¿Qué estoy haciendo yo para tomar la información de las emociones, para tomar las decisiones que tomo? Bienvenidos, queridos amigos, a este episodio de La emoción de liderar. En los episodios anteriores de La emoción de liderar, veníamos conversando acerca de la inteligencia emocional y particularmente de cuáles son esas dimensiones y cuáles son esas competencias. Ya habíamos tenido oportunidad de conversar acerca de la percepción de sí mismo, que es ese yo interior. Conversamos acerca de la expresión de sí mismo, y es cómo ese yo interior lo expreso a los demás. Y en el episodio anterior conversamos acerca de la dimensión interpersonal, que es esa capacidad de desarrollar y mantener relaciones sociales ricas y productivas. En el episodio de hoy vamos a conversar acerca de una cuarta dimensión, y esa cuarta dimensión la vamos a llamar toma de decisiones, que es esa manera en la que uso la información emocional para tomar decisiones de manera efectiva. Solamente entonces esta toma de decisiones tiene que ver con el uso de esta información, sino que se destaca también en qué medida puedo comprender el impacto de cómo las emociones impactan en estas decisiones que tomo. Se incluye también en esta dimensión la aptitud de resistir o retrasar los impulsos, así como conservar la objetividad con el fin de evitar un comportamiento
apresurado y una resolución ineficaz de los problemas. Conversemos pues entonces de cuáles son esas competencias que abordan esta dimensión de la toma de decisiones. Si tuviéramos oportunidad de conversar con Petrov, seguramente él nos diría que sintió algo en el momento en que vio que se activa este sistema de defensa ruso. Seguramente esta sensación que él percibió fue una emoción, no sabríamos cómo llamarla. Probablemente allí apareció el miedo, apareció la incertidumbre y seguramente Petrov consideró desde sí la intuición de darse cuenta que allí había algo más, algo distinto, algo diferente. Probablemente apareció también la calma, la serenidad, para poder elegir alternativas distintas y diferentes. Inspirados en esta conversación, digamos que la primer competencia de la toma de decisiones la vamos a llamar la resolución de problemas. Esta resolución de problemas es esta capacidad de encontrar soluciones a problemas en situaciones complejas o sencillamente en situaciones donde puede implicar la intervención de una o muchas emociones. Esta resolución de problemas incluye la capacidad de comprender el modo en que estas emociones van a afectar las decisiones que tomo. Es claro que la resolución de problemas es una realidad cotidiana para todos los líderes. Sin embargo, estos líderes necesitan algo más que habilidades de resolución de problemas, pues tienen que afrontar situaciones en las que hay emociones en juego, probablemente no solo una, sino muchas emociones, y poder comprender y reconocer cómo influyen estas en sus decisiones. Probablemente Petrov fue capaz de tomar una decisión, de resolver el problema a partir de la situación inmediata que veía, pero probablemente se le dificultaba identificar cómo esta decisión que tomó lo iba a afectar en el largo plazo. Para que miremos esta competencia a la luz de mi propia situación, sería importante hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, si yo le preguntara a tu equipo de qué forma resuelves habitualmente los problemas, ¿qué dirían ellos? ¿Cuál sería el impacto de las habilidades que tienes hoy de resolución de problemas en tu capacidad para liderar de manera efectiva? Por último, ¿compartes con tu equipo el peso de la resolución de los problemas? ¿Qué técnicas usas para mejorar, estimular estas emociones al momento de resolver las situaciones o los problemas? La segunda competencia de la toma de decisiones la vamos a llamar evaluación de la realidad. En esta competencia lo que se busca es desarrollar la capacidad de tomar información, datos, cifras, de manera que me acerque a tomar decisiones lo más objetivas posibles. Esta es la descripción que se hace de esta competencia. Sin embargo, personalmente creo que cuando tomo una decisión de qué dato o qué cifra elijo, pues aparece una emoción que va a empujar mi preferencia. Esa emoción podrá ser el miedo, podrá ser la serenidad, la calma, no lo sé, pero difícilmente la decisión será o el dato o la cifra será netamente objetiva. Sin embargo, será importante considerar que esta evaluación de la realidad, cuando es empujada por este tipo de información, de datos, cifras, pues lo que va a producir es aportar en una toma de decisiones que genere tranquilidad en aquello que se decide. Cuando esta información o esta evaluación de la realidad está basada en datos, pues lo que busco es buscar ser lo más realista posible, considerando presupuestos, valores, estimaciones. Cuando no lo hago, pues mi tendencia podrá ser un poco más idealista. Por esa razón, me gustaría preguntarte
Cuando tomas decisiones, cuando generas objetivos, los estás fundamentando en información previa, que la compartes con otras personas de tu equipo. ¿Hubo alguna situación en la que tomaste alguna decisión sin haber tenido la información y los datos que requerías? Y conversemos ahora acerca de la tercera competencia. Inspirados nuevamente en Petrov, pudiéramos decir que si Petrov, ante la primera información, ante la primera alerta que recibió, hubiera respondido de manera inmediata, pues probablemente hubiera provocado la Tercera Guerra Mundial, la hubiera disparado. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo opuesto. Es decir, Petrov fue capaz de contener o retrasar su impulso. Esta competencia entonces la vamos a llamar el control de los impulsos, que tiene que ver con esta capacidad de resistir o retrasar un impulso que me trae o me invita a una emoción, evitando la tentación de actuar. Implicará también evitar que aparezcan comportamientos y tomas de decisiones que puedan ser apresuradas. El control de los impulsos en el liderazgo se vuelve esencial, dado que, habitualmente, aquellos líderes que se les dificulta controlar los impulsos tienen dificultades en su clima organizacional. Probablemente pasan a la acción con mucha rapidez. Sin embargo, cuando miramos conversaciones que tengan que ver con lo asertivo, probablemente esta persona, este líder, este equipo va a tener bastantes dificultades. Quisiera desde acá preguntarte cómo manejas habitualmente tus impulsos. Es decir, ante una decisión, ¿pasas rápidamente a la acción o esperas? ¿No te impacientas? Quisiera preguntarte también, ¿recuerdas alguna situación en la que reaccionaras de forma impaciente y precipitada? ¿Qué consecuencias tuvo esta situación? Y por último, ¿cómo respondes en momentos en los que hay que tomar decisiones rápidas? Separar emoción y pensamiento es muy complejo, diría más bien que van juntas. Por un lado, la emoción nos dice lo que está siendo importante para nosotros y nos organiza para la acción. De otro lado, el razonamiento resulta necesario para un análisis posterior de la situación, para validar o corregir nuestras apreciaciones y valoraciones automáticas. También pudiéramos decir que la emoción nos dice eso que nos afecta y para que de esta manera podamos establecer una meta de modo que podamos alcanzar eso que queremos. Necesitamos la cognición para que nos ayude a darle un sentido a nuestra experiencia. Basados en esta idea, este episodio abordó la toma de decisiones, que es esa manera en la que uso la información de la emoción para una efectiva toma de decisiones. Recuerden que ya habíamos conversado de la percepción de sí mismo, de la expresión de sí mismo y del componente interpersonal. En el día de hoy, esta toma de decisiones nos permitió abordar la resolución de problemas, la prueba de realidad y el control de los impulsos. Te invito que si esta información acerca de la inteligencia emocional te agrada, te conecta, crees que lo puedes compartir con alguien más, no dudes en hacerlo. Quiero invitarte a que en el siguiente episodio podamos conversar acerca de la última dimensión de la inteligencia emocional, que la vamos a llamar el manejo del estrés. Así que te espero, no te lo pierdas, para que conversemos en el siguiente episodio de la emoción de liderar. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida.
organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.